Bueno, gente, son las 6 menos cuarto cuando estoy grabando este video, recién llegado desde Buenos Aires, la verdad que se hizo larguísima la vuelta, pero Newell se trae un punto del José Amalfitani que termina siendo un buen punto, en mi opinión un empate justo, pero sí es verdad que de los dos equipos, si alguien se tendría que haber llevado los 3 puntos, era la Lepra, porque hizo más méritos en el segundo tiempo que Vélez en el primero como para llevarse la victoria, pero me parece que termina siendo un buen cierre de campeonato. 6 partidos sin perder, con 3 victorias y 3 empates por parte del conjunto de Fran Darío Kubelka, en un partido que en la previa era más que perdible, ¿no? Vélez es un buen equipo que está clasificado dentro de los primeros 4 en su zona. Que siempre es un rival difícil, con un buen técnico como lo es Guillermo Barros Esqueloto y con buenos jugadores, ¿no? Como lo hemos visto con Manuel Lanzini, Mamana, el chileno Valdés. Pero sí es verdad que llegaba más o menos relajado, sabiendo que ganando no le cambiaba mucho en su zona, o sea, su rival, a pesar, ¿no?, de que ya estaba clasificado, su rival, todo parecía indicar que iba a ser Gimnasia de La Plata, pese a que si ganaba por una diferencia de 7 goles, ahí cambiaba la cosa, pero llegaba relajado. Lo único era si una victoria le cambiaba quizás el posicionamiento en la tabla anual. Pero en la previa era un partido más que complicado. Newell's que venía de igualar 1-1 frente a Instituto como local. Y sí es verdad que en el primer tiempo fue superior el conjunto de Guillermo Barros Esqueloto, el Fortín que tuvo las dos chances más claras de esos primeros 45 minutos con corner que tira en el centro y ahí medio como de carambola casi la mete Joaquín García y la ataja muy bien Reinati, y después otra en la que también tiran un centro y Dylan Godoy que le pega medio así mordido, pero que Reinati también la llega a sacar, la verdad que uno de los puntos altos nuevamente el juvenil leproso. Y se iba al primer tiempo donde Vélez había sido superior, donde Newells otra vez tuvo este tema que veníamos viendo todo el semestre, que tendrá que trabajar Fran Darío Cueca en la pretemporada, que es el tema de que sufrió otro lesionado más, esta vez Walter Núñez, que tuvo que ser reemplazado por Luciano Herrera. La lepra que estaba jugando, ya les digo, jugó unos primeros 45 minutos donde se lo notó cansado físicamente, donde fue superado por su rival, no muy, o sea, muy avasallante, no fue lo de Vélez, pero sí Vélez tuvo la pelota y se mereció quizás ir ganando al primer tiempo, al menos por un gol de diferencia. Y Newell's que tuvo rendimientos bajos en esos primeros 45 minutos, sobre todo de Facundo Buch, que es un jugador que no puede jugar en esa posición. Se ha visto y se viene viendo en los últimos partidos que es un futbolista que no juega de enganche, o sea, él es extremo y está jugando en esa posición porque no hay otro. Y después también rendimiento flojo como el de Matías Cócaro, Reyardo que hoy a mí no me gustó su partido. Y bueno, después lo que hizo Kudelka que la verdad hay que decir, acertó con los cambios en el entretiempo, con el ingreso de Jerónimo Gómez Matar por Facundo Uch, que además había sido amonestado en el primer tiempo, y el del Colo Ramírez por Matías Cócaro. Pero fueron unos segundos 45 minutos donde Newell arrancó mejor y tuvo la chance más clara, que fue una asistencia de Massanti, que fue una que para mí fue la figura del partido. Después cuando esté dando el rendimiento uno por uno voy a decir quiénes fueron los puntos más altos. Y el Colo Ramírez que queda mano a mano y define mal porque patea al medio, despacio, y termina atajando el arquero colombiano del conjunto del Fortín, Álvaro Montero. Y cuando estaba mejor Newell, donde Vélez no había hecho casi nada en el segundo tiempo como para llevarse la ventaja, termina haciendo el primer tanto con una muy buena jugada colectiva que la arranca Florian Monzón, se la abre a Valdés que tira el centro y Florian Monzón la busca el segundo palo, cabecea y convierte el primer tanto de Vélez, que hasta ahí venía siendo inmerecido en el segundo tiempo porque Vélez no estaba haciendo nada, Newell's había tenido la chance más clara, y hace el primer tanto el juvenil Florian Monzón, un jugador interesantísimo de Vélez, que como siempre viene sacando más que nada en los últimos años buenos jugadores desde las inferiores. Y ahí se esperaba lo peor porque era un golpazo para el conjunto de Fran Darío Kudelka, que venía siendo mejor que Vélez en esos segundos 45 minutos, pero que tuvo reacción inmediata con nuevamente Walter Massanti, que asistió al Colorado Ramírez, convierte el gol, en primera instancia lo anuló, bueno, en línea con offside, y después el VAR termina dando válido el gol, que terminaba siendo el 1-1, y el Colo Ramírez que sigue en racha, 3 partidos consecutivos convirtiendo, y de ahí Newell lo fue a buscar. Tuvo otra, bueno, el Colo Ramírez que define por arriba, cobró offside, pero que Massanti nuevamente había asistido.
Después también tuvo una Luciano Herrera que ataja bien el arquero colombiano Álvaro Montero. Después, bueno, terminó ingresando Franco García ya por Masanti, que como digo fue una de las figuras del partido, pero que Newell no estaba sufriendo. La verdad que Vélez no tuvo chance de gol, se lo notó impreciso. Ya la gente en un momento estaba cantando bueno, el famoso Movete, bueno, o sea, en este caso sería Vélez, ¿no? Pero Movete, Vélez, Movete. Y estaba enojado con el rendimiento de un par de jugadores que se lo notaba muy impreciso. No sé si esto será más que nada porque ya algunos jugadores quizá tenían puesta la cabeza en lo que es el partido del domingo frente a Gimnasia de la Plata por los octavos de final, pero que se lo notaba superado por Newell, no sé si tanto por el juego, pero sí por actitud estaba mejor en ese caso el conjunto rojinero. Y como digo, tuvo esa Luciano Herrera que ataja bien el arquero Montero, pero se intuía, se veía que Newell estaba más cerca del segundo, como que ya después de esa Herrera, bueno, viene el, bueno, también había tenido otra, además de Luciano Herrera, Rodrigo Herrera, que después de un gran centro de Jerónimo Russo, en el segundo palo le pega a Herrera, la agarra media volea, pero la tira afuera. Y después ya sobre el final viene la jugada que, bueno, todos los hinchas leprosos gritamos el gol, pero que lo termina anulando el VAR después de un buen centro de Luciano Herrera desde el córner. Rodrigo Herrera que llega nuevamente en el segundo palo solo, la tira al medio y el Colo Ramírez define en primera instancia bueno, el gol era válido y después el VAR vio que era un offside. Que quieren que le diga mi opinión, me parece que si cobraba gol está bien y si lo anulaba está también bien, porque es una jugada muy fina. Me parece que el Colo Ramírez termina estando un paso adelantado, lamentablemente. Pero hubieran sido 3 puntos de oro porque Newell hizo méritos en el segundo tiempo como para llevarse la victoria. Como digo, el empate es justo porque Vélez hizo méritos en el primer tiempo para irse ganando y después Newell hizo bastante en el segundo. Si hubiera tenido que elegir un ganador, Newell, porque en el segundo tiempo hizo más que Vélez en esos primeros 45 minutos. Pero es un empate que suma, ya son 6 partidos sin perder en la liga, se cierra un semestre, bueno, obviamente estos últimos 6 partidos con 3 victorias, 3 empates, sacando puntos de visitante que en la previa uno decía después lo que había sido el desastre con Lanús, sacar 12-18, nos llamaban a todos locos, bueno, Newell sacó 12-18, ganando 3 partidos, empatando 3 y sumando en canchas difíciles como la de Unión, como la de Vélez, por lo tanto, termina cerrando un semestre que en líneas generales, si sumamos lo que fueron los primeros partidos con la dupla Orsi Gómez y lo de Cuelca, termina siendo malo. Ahora, lo de Orsi Gómez había sido un papelón, un desastre, todos sabemos lo malo que fue. Pero si analizamos lo que fueron los partidos de Cuelca, sumando estos 6, también bueno, lo que había sido el clásico, el partido con Lanús, el empate con Platense también ahí. Recuerdo, termina siendo bueno. O sea, lo que hizo Cuelca con este equipo termina siendo bueno. Newell estaba con 2 puntos cuando asumió Cuelca y ahora tiene 15. O sea, sacó 13 puntos, le sacó a este equipo que estaba prácticamente descendido cuando lo agarró Kudelka y más después de lo que había sido el 5-0 con Lanús. Esa conferencia que dio justamente el ex técnico de Huracán parece que dio sus frutos porque el equipo tuvo una reacción. Hoy quizás jugó uno de los mejores partidos del semestre por lo que hizo en el segundo tiempo. Por lo tanto, como digo, termina cerrando un semestre que es malo porque Newell no clasificó y vemos que hoy en día con poco te podés llegar a clasificar. Fíjense Racing que está hace 6 partidos sin ganar y logró clasificar octavo. Tigre que estuvo a un gol de poder meterse entre los primeros 8, ya con 10 partidos sin poder conseguir los 3 puntos. O sea que Newell, por lo que hizo los primeros partidos, no se termina metiendo ahí entre los 8, pero termina cerrando al menos, zafando un poquito el semestre. Como digo, termina siendo malo porque no clasificó, pero al menos lo deja por ahora fuera de lo que es la zona de descenso, sacándole 10 puntos a Estudiantes de Río Cuarto y 7 al Civi, que hoy serían los equipos que estarían descendiendo. Vamos a los que son los rendimientos uno por uno. Bueno, en el arco Josué Renati, que tuvo un aprobado con creces, la verdad que fue una de las figuras porque tuvo 2 atajadas claves en el primer tiempo. Me parece que en el segundo no tiene responsabilidad en el gol porque es un cabezazo que, bueno, que termina siendo un gran gol de Florian Monzón. Hay que darle mérito también al delantero. Pero Renati tuvo 2 atajadas muy buenas en el primer tiempo que si no hubiera atajado esas pelotas, capaz que otro hubiera sido la historia. Así que un aprobado con creces para el juvenil. La defensa me parece que el único que termina aprobando es Russo, que sigue como siempre cumpliendo, como siempre teniendo más de 6 puntos para arriba. Después los otros les puso un satisfactorio, no tuvieron un aplazo porque no sufrieron tanto. Quizás en el primer tiempo un poco, pero después en el segundo sacando el gol prácticamente Vélez no atacó con peligro. A Méndez le terminé poniendo un satisfactorio que es casi ya un aprobado porque estuvo flojo en la marca, pero después en ataque, sobre todo en el segundo tiempo, estuvo bien. Y Salcedo y Goitea que terminaron zafando. Como digo, ahí Newell's tiene que buscar sí o sí
un zaguero, ya sea un 2 o un 6, porque a mí por lo menos no me dan ni seguridad ni Salcedo y Goité, y ya saben lo que opino sobre todo del paraguayo. La mitad de la cancha, Rodrigo Herrera me terminó pareciendo un aprobado. El segundo tiempo que hizo fue muy bueno. Tuvo la chance, bueno, tuvo una chance clarísima, que es esa que agarra de volea, pero que después estuvo sacando algunas pelotas en la mitad de la cancha. La verdad que con los pies estuvo dentro de todo bien. Y participó en lo que hubiera sido la jugada del segundo gol si no se le hubieran anulado el Colo Ramírez, porque él terminaba dando la asistencia. Lucas Reyardo no me gustó su partido, pero no lo termina aplazando porque tuvo algunos quites en el segundo tiempo, también en el primero, pero estuvo mal con los pies, se terminó apurando. Hubo una que perdió en la mitad de la cancha que Vélez pudo haber contraatacado, pero que después la terminaron mal. Como digo, la verdad que Reyardo viene en levantada a comparación de lo que habían sido sus primeros partidos, pero hoy no me terminó de gustarse un partido. Igualmente es un satisfactorio para el capitán leproso. Masanti, que a mí me pareció la figura de Newell's, es un aprobado con creces, pero ya les digo que en el top 3 de figura lo pongo en el primero, porque dio la asistencia en el gol de Colo Ramírez, después habilitó en dos lo dejó mano a mano, una en el segundo tiempo al principio, y después otra que termina siendo offside, pero que lo había dejado también mano a mano justamente al delantero uruguayo. La verdad que Walter Masanti es el mejor refuerzo sin duda del semestre. Me parece que con una pretemporada hasta podría llegar a rendir mejor de lo que estamos viendo, pero sin lugar a dudas a mí me parece el mejor jugador del plantel técnicamente, y porque además se lo nota bien físicamente, porque creo que de los pocos futbolistas que no se ha lesionado al menos este semestre, así que una prueba con creces. Guch es un aplazo, no me gustó para nada su partido, se fue bien reemplazado en el entretiempo. La verdad que Kudelka acertó cambiándolo porque estaba haciendo un partido muy malo, no se mostró, la verdad que estuvo desaparecido. Como digo, es un jugador que está desaprovechado ahí porque él es extremo y está jugando en una posición donde justamente la comisión directiva tendrá que sí o sí acertar en el mercado de pases, sobre todo trayendo un buen volante ofensivo y un buen, como habíamos dicho antes, marcador central. Pero un aplazo para el juvenil leproso. Walter Núñez, que no lo voy a calificar porque no recuerdo bien al minuto que salió, me parece fue el minuto 20 del primer tiempo. Pero que bueno, otro tema de los lesionados, ¿no? Walter Núñez, que terminó cerrando mal el semestre porque los últimos partidos no fueron buenos, pero hoy se fue lesionado y la verdad que no lo puedo analizar si es un satisfactorio, un aplazo o un aprobado, porque jugó poco tiempo. Cócaro, que jugó para un aplazo, la verdad que yo lo noto que no está 100% físicamente. Me parece que tiene que hacer sí o sí una pretemporada urgente y buena. Pero que, claro, vos lo diferenciás con el Colo Ramírez, y Cócaro es 9 y no viene convirtiendo, y el Colo Ramírez hace 3 partidos que convierte. Entonces, justamente Cócaro, que es verdad, no es un centro delantero fijo como el ex futbolista de Nacional, pero que tendría que aparecer más, es la realidad. Tiene que empezar a anotar goles porque para eso se lo trajo, así que esperemos que ahora tenga una muy buena pretemporada y en el segundo semestre se pueda sacar esa mufa y empiece a convertir. Después los que ingresaron, Luciano Herrera, que ingresó en el primer tiempo por la lesión de Walter Núñez, me pareció que tuvo un ingreso dentro de todo zafable. Hubo algunas jugadas que perdió, pero otras que la hizo bien. Por ejemplo, esa que la ataja el arquero Montero, después tira un gran córner en el segundo gol que le terminaron anulando al Colo Ramírez. Así que un satisfactorio para el ex jugador de Defensa y Justicia. Gómez Matar, que es un aprobado con creces, la verdad que tuvo un ingreso espectacular, jugando en la posición de volante ofensivo, decidiendo bien cuándo tenía que abrir por la derecha, por la izquierda, cuándo le tenía que pegar al arco, cuándo tenía que jugar por el medio. Justamente el juvenil leproso, como digo que hay que llevarlo a poco, con 17 años, viene teniendo muy buenos ingresos. Asistió la otra vez al Colo Ramírez en el partido con Instituto, y ahora nuevamente tuvo un gran ingreso. Y el Colo Ramírez, que también otro aprobado con creces, la verdad que tercer partido consecutivo convirtiendo. Podría haber tenido un doblete y le terminaron anulando el segundo tanto por un offside por muy poquito, la verdad. Pero el Colorado, que a diferencia de lo que había sido a los primeros partidos, que todos pedíamos prácticamente que se vaya, bueno, la verdad que al menos estos últimos 3 encuentros lo revirtió, convirtiendo justamente en los últimos 3 partidos de la lepra. Franco García, que no lo puedo prácticamente porque jugó muy poco, así que no puedo analizar su rendimiento. Y Fran Darío Kudelka, que es un aprobado en este partido, acertó con los cambios y el equipo hizo méritos en el segundo tiempo para ganar el partido. La verdad que lo de Kudelka, lo que hizo con este equipo, que era prácticamente el principal candidato a pelear el descenso, bueno, hoy lo tiene con 15 puntos, alejado al menos
por ahora un poco de lo que es la zona baja, como había dicho anteriormente, le sacó 7 puntos a Aldo Civi y 10 a Estudiantes de Río Cuarto, y de los últimos 6 partidos el conjunto leproso sacó 12-18 con 3 victorias y 3 empates, así que ahora Kudelka, que va a tener su pretemporada, va a poder analizar bien los jugadores que quiere que siga, los que no va a tener en cuenta, y obviamente que él va a pedir a los futbolistas que esperemos que la comisión directiva le traiga, porque se nota que justamente el ex entrenador de Huracán quiere tener cuanto antes los refuerzos que él pide, ¿no? Si no me equivoco había dicho la posición de arquero, después también la de zaguero, volante ofensivo, que son necesarios, así que esperemos que en el segundo semestre Newell al menos pueda pelear por clasificar entre los primeros 8. Yo no te digo salir campeón, pero competir que es lo que hizo justamente la Lepra en estos últimos 6 partidos. Y bueno, después ya para lo último para destacar son las figuras. Como primer lugar lo pongo a Masanti, después segundo al Colo Ramírez y tercero lo pongo compartido entre Reinati y Jerónimo Gómez Matar. Pero nada, gente, hasta acá llega el video. El miércoles recuerden que de 10 a 12 de la noche por nuestro canal de YouTube y también por Radio Voz vamos a estar analizando un poco más lo que dejó el empate de Newell's en el José Amalfitani. Si se pueden suscribir, saben que nos ayuda un montón. También darle me gusta al video y nos vemos en la próxima.